Buenas tardes entonces a todos, felices Pascuas. Eh, Retomamos nuestro seminario de John Henry Newman en la página 27 del manual. Recordemos lo que estamos estudiando. El texto está tomado de un artículo largo sobre Newman y el laicado, y estamos estudiando la primera parte en donde, siguiendo los sermones parroquiales según una selección de Louis Bouillet, encontramos lo que para Newman es un cristiano. Estamos en esa fase. ¿Quién es un cristiano? Porque es un poco inútil discutir sobre el laicado si no dejamos bien claro esto. Ya hemos avanzado en la exposición. En la página 27 hemos empezado en la última sesión el apartado que tiene como título La vida cristiana como decisión en la fe. Podemos retomar después de los dos primeros párrafos. El segundo es un párrafo sangrado, ¿verdad? Que es un texto largo de Newman. Y retomar donde dice, esta es la batalla del cristiano en el mundo. ¿Sí? En las notas podéis ir viendo a qué sermón siempre son los sermones parroquiales, salvo excepción, hay un texto que no. Pero siempre son los sermones parroquiales que recorre Newman y que recorre Bouillet. Y podéis ver el título. Los sermones parroquiales están publicados todos en español. Sí, son 8 volúmenes en ediciones Encuentro. Había una oferta, puedo hacer un poco de publicidad, porque vale la pena, no porque tenga ningún interés comercial. Se vendían los 8 volúmenes por 100 euros. ¿Sí? Que comprados uno por uno es bastante más. Muy bien. Pues si retomamos la lectura. Esta es la batalla de la fe del cristiano en el mundo. No os ajustéis a este mundo, renovaos con la renovación de la mente para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Nada es más dañino para la fe que acostumbrarse a ella, haciéndola parte del propio patrimonio y de los propios hábitos, de modo que pierda su carácter de don extraordinario que lo transforma todo cada día, y nada es más frecuente. Encontrar un hombre que se entregue plenamente a su Salvador. A pesar de todas las gracias que nos han sido concedidas, tenemos siempre el riesgo de ser arrastrados por nuestro propio corazón y de tomar como realidad de la religión lo que no es sino su sombra. Bien, aquí podemos comentar la fuerza de las expresiones. Esta idea de que lo más dañino para la fe es la costumbre es de San Agustín. Aquí soy yo el que la pone, no es Newman, pero tiene que ver mucho con el texto que viene a continuación. La fe ciertamente se define en teología como un hábito que reside en la inteligencia, pero al mismo tiempo, según Santo Tomás de Aquino, es una potencia nueva, o sea, es una fuerza divina en el hombre. Y por eso, si tiene el carácter de hábito en el sentido de las virtudes que son hábito, si tiene ese carácter, también tiene un carácter continuo de novedad. ¿Sí? De ahí que la fe nos pida un cierto actualismo de la presencia de Dios, un cierto actualismo de la revelación de Dios. Dios se nos está dando. No es que se nos haya dado y debamos conservarlo en la memoria y en
los hábitos cultuales. Eso también, sí, pero la fe nos pide lo más posible esa conciencia de la presencia actual de Dios que se nos da, que nos interpela. En ese sentido, no hay nada más dañino para la fe que acostumbrarse a ella, como si fuese ya parte de nuestro bagaje cultural o de nuestra cultura, y no la novedad perenne de Dios que viene a nosotros. Bueno, podemos seguir, o si alguien quiere decir algo. También aquí solo una fuerte conciencia del misterio en que habitamos nos podrá dar la humildad para no pretender saber lo que solo Dios sabe, es decir, cómo crece su reino en la historia. Lo visible de la Iglesia no puede traducir todo este misterio, más bien lo oculta. Lo invisible en ella es modelado por el Espíritu Santo, según los dones que Él reparte sobre tal o cual miembro. Nos es tan imposible prever la floración que resultará de ello como nombrar en el presente a los verdaderos elegidos de Dios. El que acepta ese no saber y no querer saber más de lo que nos corresponde en este mundo, o en otras palabras, el que empobrece su espíritu ante el Espíritu Santo, que se ha dignado morar en la Iglesia, reconocerá en ella los signos de esa presencia santa, particularmente en los santos. El que es sensible a la presencia del Espíritu de Dios es sensible a sus dones y carismas vividos por los santos con pureza. Qué mundo de simpatía y de alivio nos abre así a la comunión de los santos. En ella la Iglesia es lo que ha de ser eternamente. Y la alegría católica es la celebración de la fe con ellos, en esa misma comunión, pues los santos sacramentos, aun no siendo nosotros santos, nos hacen vivir de la misma vida de ellos. Muy bien. Aquí encontramos dos acentos, uno en el Espíritu Santo que hace actual siempre la obra del Padre y del Hijo, hace actual siempre el amor del Creador, el amor del Redentor, y no permite que todo decaiga como dice Newman, en nuestro corazón, como si la fe fuera cosa de nuestro corazón, y en primer lugar y no de Dios. Tenemos siempre el riesgo de ser arrastrados por nuestro propio corazón, por nuestra psicología, por nuestros sentimientos, por nuestros deseos, nuestro modo de ser, de sentir, de pensar. Y en todo eso va imponiendo sobre la fe una especie de peso que le quita vitalidad. Pero el Espíritu Santo, con sus dones y carismas, hace viva la fe de la Iglesia y de cada uno. Esto lleva a la convicción de que en los santos, en aquellos que se han entregado realmente, antes ha dicho, es raro encontrar a un hombre que se entregue plenamente a su Salvador. Estos son los santos. No son muchos, en la Iglesia vemos muchos que no lo somos. Sin embargo, los santos tienen un peso en la definición de lo que la Iglesia es realmente. La expresión es entusiasta y hermosa. ¿Qué mundo de simpatía y de alivio nos abre así la comunión de los santos? Comprender la Iglesia desde la comunión de los santos es lo más acertado. Así pues, el Espíritu Santo y los santos santificados por Él nos hacen creer actualmente en Cristo y nos permiten decidirnos por Él una y otra vez. ¿Podemos seguir? Ver y no ver son los actos de nuestra fe cuando es viva. Vemos en el no ver, y cuando vemos sabemos que no hemos visto aún. Como el Señor resucitado presente y ausente de entre los suyos, visible a veces, invisible casi siempre. Newman ama este juego de Dios, como Santa Teresa de Lisieux y como Adrien von Speyer, y recomienda continuamente dejar a él determinar al respecto. El amor ve también cuando no se ve, la mano de Dios en su acción. ¿Cómo podemos esperar verla si no es con la ayuda de una fe amante? Y en esta visión de la presencia actual de Dios en nuestra vida, todo el pasado queda bajo su amor.
de modo que todos nuestros años pasados brillan en el recuerdo de un resplandor que no les habíamos conocido cuando los vivíamos. Esta memoria santificada, purificada, don de la presencia de Cristo, constituye también el ser de la Iglesia siempre santificada por Él. Muy bien. Sí, encontramos cosas muy importantes, el ver y no ver. La fe a veces tiene iluminación, luz de Dios, a veces no, debe caminar por cañadas oscuras, como dice el Salmo, pero aún así se ve la mano de Dios, de su acción. ¿Cómo podemos esperar ver esa mano si no es con la ayuda de una fe amante? Sí, la fe tiene paciencia, sabe esperar la manifestación de Dios, sabe dejarle a Él toda la conducción. Esto revierte sobre el pasado. Es importante esta iluminación del pasado, una santificación de la memoria. Todos nuestros años pasados brillan en el recuerdo de un resplandor que no les habíamos concedido cuando vivíamos. O sea, la fe de hoy nos hace agradecer que Dios siempre ha estado con nosotros, también cuando no nos dábamos cuenta. También si hemos pasado años sin pensar mucho en ello, o hemos estado demasiado ocupados con nosotros mismos. Sí, Almudena. La pregunta es, ¿qué pasa cuando? ¿Qué pasa cuando ese recuerdo o esa memoria no es grata? Sí, cuando la memoria no es grata, cuando hay dolores o heridas, de todos modos, los dones de Dios que estaban entonces también presentes, adquieren todo su vigor, y toda su fuerza, toda su luminosidad. ¿Sí? El bien siempre es sobreabundante respecto del mal. Y también cuando no lo percibimos tan claramente, porque la evidencia del mal y el dolor que produce hace que la atención no pueda reconocer o agradecer en ese momento. Pero eso llega a ser sanado precisamente por el presente y por la esperanza. Dios llena nuestro pasado. Entonces brilla lo que ahí ocurría, ¿no? Que Dios estaba allí. Uh-huh. Más, ¿cómo diría? En sentido del discernimiento de espíritus, las heridas pueden requerir una consideración directa y reconocer que si hemos sido víctimas de algún trato injusto, o hemos padecido algo que no alcanzamos a explicarnos, más ha padecido el Señor. Y si se trata de ofensas, el verdadero ofendido es siempre el Señor Jesucristo, mucho más que nosotros. Uh-huh. Sí. En la Escritura encontramos a Dios muchas veces indignado con el mal, también a Jesucristo, indignado con la hipocresía, con la mentira, con la falta de fe, con la terquedad de que no quiere creer, que no acepta la evidencia de la presencia del amor de Dios. Cuando contemplamos así al Señor, podemos también dejar que su indignación sustituya a la nuestra, y entonces puede uno perdonar con Él, ¿sí? Él es el que podría condenar el pecado, le indigna, lo reconoce, lo carga, lo condena, pero salva al pecador.
¿sí? El que ha sufrido puede también reconocerse y dejarse, por decir así, no recuerdo ahora de quién es la expresión, de Adrien von Speyer, ¿sí? Dejar que nuestras heridas sean curadas por las suyas, depositar nuestras heridas en las heridas del Señor. Y entonces predomina, el amor vence también en esa circunstancia pasada concreta, el amor vence también. Sí. Sí, gracias, Padre. De nada. ¿Podemos seguir leyendo? Sí. Lo que es verdad de los destinos individuales, lo es también de la Iglesia. Los reyes de la tierra, los grandes y los ricos, los capitanes y los poderosos, que en sus épocas, elevándose por encima de los demás, han asolado y desfigurado a la Iglesia hasta el punto que no se podía reconocerla ya sino con los ojos de la fe. Uno percibe entonces que todos ellos no han podido romper en verdad la continuidad de sus líneas, que resurgen más limpias y más brillantes, como también más delicadas y tiernas en razón del mismo intento de borrarlas. Sí. Este párrafo es maravilloso desde el punto de vista de la consideración de la historia de la Iglesia. Sí, puede uno reconocer tantos errores y pecados graves, pero siempre triunfando el ser que el Señor dio a la Iglesia con su muerte y resurrección. La Iglesia nace en el misterio pascual de Cristo. No sé si lo he recomendado en uno de los ensayos históricos que están publicados en español. Newman estudia la reforma de la Iglesia en el siglo XI. Sí, me parece que hemos hablado, ¿verdad? El siglo X es el llamado siglo de hierro, el siglo en que el papado se hundió en muchas miserias. Y el siglo XI empieza la reforma, la reforma llamada gregoriana, después, más tarde, por el Papa San Gregorio VII. Newman escribe este ensayo como anglicano, y lo que le ocurre al estudiar las miserias de la Iglesia de Roma es precisamente lo que dice aquí: qué grande es la Iglesia de Roma. Al salir de estas miserias mediante la penitencia, al evitar las soluciones falsas que los poderes políticos querían aportar. Sí, claro, se necesita esta mirada intensa de fe para no perder de vista la presencia de Dios en la Iglesia. Esto es para nosotros muy importante, una consideración de la Iglesia, de su historia, meramente con una pura constatación de hechos, no es una consideración en la fe. Ya volvió Elena. Sí. Ay, perdón. ¿Sigo, verdad? Sí, por favor. Sí. Por eso, sustancialmente, la tarea de la Iglesia no cambia en épocas de paz y en épocas de persecución, y nuestra época de secularización, que Newman describe con plena conciencia. No hay nada celestial en las cosas sobre la faz de la tierra, ni en las noticias del día, ni en los rostros de la multitud, de los ricos y de los poderosos, y de la masa de los que se atarean, ni en las palabras de las personas ilustradas, en las acciones de los grandes, en los consejos de los sabios, en las decisiones de los soberbios, en el fasto y la poma de los opulentos. Pompa. Y sin embargo, pompa, ¿no? Sí, es un error, sí. Y sin embargo, aquí siempre es bendecido el Espíritu de Dios, la presencia del Hijo Eterno, 10 veces más gloriosa y más poderosa que en los días de su carne, está con nosotros. Tengamos siempre presente en el alma esta verdad divina. Cuanto más oculta es la mano de Dios, es más potente. Cuanto más silenciosa, más temible. Vivimos bajo el temible ministerio del Espíritu. Temible, en el sentido de San Pablo, del temor y temblor.
seguid actuando vuestra vocación con temor y temblor, dice San Pablo a los Filipenses. Sí, entonces la mirada del cristiano, recordemos que nuestro apartado tiene como título La vida cristiana como decisión en la fe. Hay una decisión sobre el modo de mirar el mundo y del cristiano, el modo cristiano de mirar que consiste en no perder de vista esta presencia del Hijo Eterno 10 veces más gloriosa. Hoy, 10 veces más gloriosa y más poderosa que en los días de su carne. Sí. Aquí sí tendríamos que preguntarnos muchas veces por qué no vemos esta presencia y las situaciones de este mundo nos absorben tanto. Ya sabemos que Newman tenía un interés sano por el mundo, por la política, por la economía, por la literatura, sí, por la música. No. Sin embargo, nada podía apartarlo de esta presencia del Señor. Es más, es esa presencia la que, como hemos ya expuesto, la que hace interesante el mundo. Así pues, no se trata de no mirar el mundo, sino de mirarlo como cristianos, como reino escondido de Cristo, dice otro de los apartados, ¿verdad? El mundo como reino escondido de Cristo. Padre, Sí, sí. Precisamente el comienzo de esta cita se entiende como que no se ve nada celestial, pero sí que lo hay. Es que la frase es un poco confusa. No hay nada celestial en las cosas sobre la faz de la tierra. Uh-huh. Entiendo que es como para decir que aparentemente no se ve, pero sí que están bendecidas. Sí, desde luego, por la presencia misma de Cristo es la bendición fundamental. Sí. O sea, se refiere, habla aquí de la faz de la tierra como habla la Biblia, ¿no? El mundo, todo el mundo está bajo el maligno, dice la primera carta de San Juan. El oscurecimiento del mundo que se aleja de Dios, pues es innegable. Sí, el cristiano tiene ojos también para ver ese oscurecimiento. Debe verlo, debe ocuparse en la medida que le toca. Como dice Adrien, el cristiano sin pecar debe ocuparse muy frecuentemente del pecado. O sea, debe ocuparse de situaciones que no son ideales y, son pecaminosas. El cristiano puede ver esto. Todo lo que está aquí escrito, ¿verdad? Que no hay nada celestial en las acciones de los grandes, en los consejos de los sabios, en la pompa de los opulentos. Sí, cosas que atraen mucho a los hombres. Pero si han visto a Cristo, ninguna de esas cosas les satisface. Sí, más bien conservan la dirección original, que es la del cielo. La tierra ha sido creada para entrar entera en el cielo y la presencia de Cristo entre nosotros nos lo recuerda. En fin, sí, hay una cierta dialéctica en el sentido agustiniano, en el sentido de San Agustín, ¿verdad? Por un lado, no hay nada celestial en las cosas sobre la faz de la tierra. Por otro lado, el Hijo de Dios ha venido a salvar la faz de la tierra entera. Sí, el cristiano soporta esta tensión. Sí. En fin, creo que la insistencia cae de nuevo en la memoria. Tengamos siempre presente en el alma esta verdad divina. Acordémonos de esto.
como dice San Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. No se ve la mano de Dios en este mundo, pero es cuanto más silenciosa es más temible. En fin, espero haber respondido. ¿Seguimos? Sí, gracias. ¿Cuál es la conciencia cristiana del mundo según esta exposición del misterio de Cristo y de la vida cristiana? La conciencia dirige inmediatamente al hombre hacia un ser superior a él mismo y crea así una obediencia interior. La conciencia ha sido ocupada por el Verbo de Dios, por Jesucristo, de modo que el Dios que se manifiesta en la conciencia ahora habla a través de su Hijo y ya nada para el cristiano puede ser ajeno a Dios Padre y a la obra de Dios Hijo. Precisamente por eso la conciencia sigue a una voz más alta que ella misma, de modo que somos lanzados fuera de nuestro dominio por la voz misma que nos habla dentro de nosotros. Este sentimiento interior no nos permite reposar en nosotros mismos, sino que al contrario, nos empuja a buscar fuera de nosotros a aquel que ha impreso su palabra en nosotros. El cristiano no puede quedar satisfecho por su modo de ver el mundo, por la concepción cristiana de las cosas, pues la luz de la conciencia iluminada por la fe lo lleva siempre más allá de lo que él ha concebido. Este movimiento hacia afuera y hacia aún más de lo que conocemos garantiza la vitalidad de la fe. El reconocimiento de la presencia de Cristo no puede identificarse con una especie de sabiduría total al alcance del cristiano, gracias a la cual bastaría invocar esa presencia santa para tener las respuestas en todo, acerca de la propia vida y acerca del mundo. Bien. Entonces, la fe produce un movimiento. La fe viene de Dios y lleva a Dios. Sí, Newman en estas palabras recuerda su experiencia primera de conversión. A ver, perdón. Este sentimiento interior, no, perdón, un poco más arriba. Somos lanzados fuera de nuestro dominio por la voz misma que nos habla dentro de nosotros. La conciencia es la voz de Dios en nosotros. Entonces, la conciencia no nos hace intimistas, no crea una interioridad aislada de soledad, sino que crea un diálogo. En nosotros resuena la voz de otro, la voz de Dios. Así que esto es también muy agustiniano. Al mismo tiempo que entramos en nosotros, salimos de nosotros. Entramos en nosotros siguiendo la voz que está dentro, pero esa voz es de otro, es de Dios. Es el Padre que ha impreso su palabra en nosotros. Este movimiento fundamental, la tierra que busca el cielo, la conciencia del hombre que busca la verdad de Dios, que no es la conciencia que no es fiel a sí misma, es fiel a Dios, es fiel a la palabra de Dios, hace que no podamos reposar en una concepción cristiana de las cosas, en fin, lo que se dice aquí. Sí. No aspiramos a una sabiduría total, sino a ser fieles a la presencia de la palabra divina en nosotros mediante la fe. La fe que no se vuelve costumbre, sino que se vuelve decisión por Dios que se ha decidido por nosotros. ¿Seguimos? La fe puede perder su forma auténtica y dejar el lugar a la superstición. Lo sabe bien Newman, pastor de almas. Buscamos fuera de nosotros mismos ese verbo viviente al que podemos atribuir todo lo que resuena en nuestros corazones. Y como estamos persuadidos de que este verbo se encuentra en todas partes, con frecuencia creemos encontrarlo cuando no hay nada de él.
Newman es espontáneamente contrario a las síntesis forzadas. Solo los humildes pueden escapar de la confusión. Los que poseen la humildad que aceptan que la luz de la fe es una certeza que no disipa todas las preguntas. Por eso permanece el temor y el temblor del que habla San Pablo, también por el hecho del sentimiento íntimo de ser pecadores. Todos los que intentan cumplir la voluntad de Dios se dan cuenta de que no lo hacen sino de modo muy imperfecto. Y cuanto más llegan a dominar su corazón, mejor disciernen su tarea original y su vicio tara. indeleble. Es Su su tara tara original original. y su vicio indeleble. En cierto modo, la luz de la fe hace al cristiano más inseguro que los demás hombres, respecto de todo menos de Dios y de su salvación. Esto es lo que la Escritura llama caminar en esperanza. La fe se hace esperanza como se ve, según San Pablo, ejemplarmente en Abraham, porque la fe comienza a caminar sin saber a dónde va. No regatea, no pide por anticipado el fin del viaje. Está persuadida de tener suficiente luz para avanzar. La fe abandona el conocimiento del país que atraviesa a aquel en quien espera. Nada combatió tanto Newman como el racionalismo de los cristianos que querían hacer de la fe un sistema filosófico de la razón ilustrada, y nada defendió tanto como la fe de los sencillos, precisamente él que soñaba con laicado instruido, porque la instrucción es servicio al don simple de la fe. La fe no tiene necesidad de mucha luz para emprender en su viaje, y se aplica más a obedecer que a cuestionar. Por eso el que ha conocido a Cristo vuelve continuamente al Evangelio, para escuchar de nuevo a Dios, y su fe no pide al texto de la Escritura pruebas rígidas e incontestables de su doctrina. No olvida nunca que es Cristo el que le habla en la Escritura, y recibe sus palabras como si las escuchase con sus oídos, como si algún amigo superior se las insinuase, uno a quien se pudiera complacer, y no como si se tratase de la letra muerta de un documento que se podría examinar a placer. Muy bien, aquí llegamos a este momento en que la fe es oración viva. La fe es diálogo con Cristo mismo. La fe es la actualidad de la revelación de Dios en Cristo. Por la fe sabemos que Dios nos está hablando, especialmente a través de la Escritura. Dios se nos revela. Cuando uno habla con otra persona, no se hace preguntas filosóficas inoportunas. No se pregunta, ¿y qué es ser persona? No, saluda a uno, ¿verdad? Saluda y recibe y acoge las palabras del otro. Sería un filósofo inoportuno el que dejara a su amigo fuera de casa mientras resuelve la cuestión de qué significa la comunicación con un amigo, qué significa la amistad. Sí, claro, estoy caricaturizando, pero es lo que en el fondo lo que se está diciendo aquí. El cristiano no es un filósofo inoportuno, no hace de su relación con Cristo una pregunta inútil. Obviamente la fe es cosa de amor al Dios que se nos revela. Sabemos que Newman no es enemigo de la razón de ninguna manera, ¿no? Al contrario, es un gran intelectual. Sabemos que para él combatió también el fideísmo, la doctrina de los que creen que para creer hay que sacrificar la inteligencia. Pero la fe tiene ese momento en que se escucha a otro, y cuando uno escucha a otro no se mete en sus propias ideas. Por eso aplicarse más a obedecer que a cuestionar. En la ascética cristiana, en la ascética monástica del discernimiento de espíritus, esto es esencial, ¿verdad? Porque el demasiado problematizar impide que sofoca la conciencia la conciencia de fe. Sí. Por eso, sí, San Máximo Confesor recomienda cuidar sobre todo los pensamientos.
Nuestros pensamientos necesitan a Dios. Al pensamiento hay que darle Dios, la palabra divina, la verdad divina. Padre, ¿Sí? pero ¿cómo podemos, soy Almudena, Sí. cómo podemos cuidar esos pensamientos si el pensamiento a veces es un poco invasivo y como que nos viene así Sí. de golpe, ¿no? Sí, sí, es verdad. Por eso es un trabajo ascético, ¿sí? Es una lucha. Eso significa ascesis, ¿no? Es una lucha por conservar el pensamiento libre para Dios, ¿sí? ¿Cómo se hace? San Ignacio de Loyola recomienda recordar que por nuestra mente pueden pasar pensamientos propios, pensamientos sugeridos por el buen espíritu y pensamientos sugeridos por el mal espíritu. A los del buen espíritu hay que hacerles caso, a los del mal espíritu no. Y si son invasivos, pues hay que ser fuertes y perseverar en el rechazo. ¿Y a los propios? Los propios deben ser, por decir así, metidos en el Evangelio, y lo que quede de ellos, eso vale, ¿sí? ¿Sí? Como dice San Pablo a los Corintios, hacer prisionero todo pensamiento de Cristo Jesús, una expresión fuerte. Sí, es una ascesis del cristiano que su relación con la gracia no se vuelva un problema teórico. Entonces la teoría del cristiano, el trabajo intelectual del cristiano será muy fecundo, como fue el de Newman. Pero hay que vigilar esta fe que no tiene necesidad de mucha luz para emprender su viaje. Bueno, enseguida se abunda un poco sobre esto, podemos seguir. Se pueden reconocer en estas afirmaciones del sermón sobre la fe sin la visión, tanto el verso famoso de la oración Lead, Kindly Light, no pido conocer todo el panorama, un paso me basta, como el tema principal de la gramática del asentimiento, anticipado por el sermón 15 de los sermones universitarios. Aquí hay un error, aquí hay un error, no es el sermón 15, son varios sermones universitarios. El sermón 15 anticipa otra obra de Newman, el desarrollo de la doctrina cristiana. Y se puede reconocer, y es bueno ponerlo como ley para la acción del cristiano en el mundo, esa regla de la providencia de Dios, de que debemos triunfar a través del fracaso, que hay que saber entender en el misterio de Cristo, no dialécticamente. Sí, muy bien. En fin, sí, se ve el trazo de la vida cristiana como decisión que pasa por esto, todo lo escrito tan claramente, triunfar a través del fracaso. La vida de Newman fue así, fue una colección de fracasos, intentos fallidos de servicio, de, ¿cómo se dice eso? Malas interpretaciones de sus intenciones, sospechas. Y la vida de tantos santos es así, ¿no? Y esto le llama regla de la providencia. Sí, claro, ¿cómo se soporta esto? Pues precisamente con lo dicho anteriormente, con la percepción de esa presencia de Cristo, 1000 veces más poderosa que cualquier otra cosa. ¿Seguimos? Pero todo esto traza a la vez la peculiar forma de vivir en el mundo por parte del cristiano, la alegría de su abandono en Dios, su humildad ante Dios y ante los demás, su conciencia de ser guiados continuamente, y se dibuja a la vez la conciencia de la fe como camino, como misión personal. Newman lo expresa en una célebre reflexión que copiamos entera, por resumir perfectamente su visión de qué es ser cristiano. Sí, bueno, pues entramos en esta. Es
Esto no está en los sermones, está recogido en el volumen de meditaciones y devociones del cardenal Newman, que está publicado en español, me parece que en Edicep. Las oraciones de Newman tienen un gran valor. Bueno, leemos, por favor. Dios era del todo absolutamente bienaventurado en sí mismo, pero fue su voluntad crear un mundo para su gloria. Él es omnipotente y podría haber hecho todas las cosas él mismo, pero ha sido su voluntad realizar sus propósitos mediante los seres que él ha creado. Todos nosotros hemos sido creados para su gloria, hemos sido creados para hacer su voluntad. Yo he sido creado para hacer algo para lo que nadie más ha sido creado. Yo tengo un lugar en los planes de Dios, en el mundo de Dios, que no tiene nadie más, si soy rico o pobre, despreciado o estimado por los hombres. Dios me conoce y me llama por mi nombre. Dios me ha creado para hacer a Él algún servicio definido. Él me ha encargado una obra determinada que no ha encargado a otros. Yo tengo mi misión, yo no puedo conocerla jamás en esta vida, pero se me dirá en la otra. En cierto modo, yo soy necesario para sus propósitos, tan necesario en mi lugar como un arcángel en el suyo. Si en verdad no cumplo, él puede suscitar a otro, como podría suscitar de las piedras hijos de Abraham. Sí, aquí hay una pregunta de Ramón. Terminamos de leer y luego volvemos a este punto. Pero yo tengo una parte en su gran obra. Soy un eslabón en la cadena, un vínculo de conexión entre personas. Él no me ha creado para la nada. Yo haré el bien, yo haré su obra, yo seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar, no con la intención, sino guardando de hecho de sus mandamientos y sirviéndole a él en mi vocación. Por eso yo confiaré en él. Lo que sea, donde sea que esté, no puedo nunca ser desechado. Si me encuentro en la enfermedad, mi enfermedad le puede servir. En la perplejidad, mi perplejidad le puede servir. Si estoy en el pesar, mi pesar le puede servir. Mi enfermedad, mi perplejidad, mi pena, pueden ser causas necesarias de un fin grande que va mucho más allá de nosotros. Él no hace nada en vano. Él puede prolongar mi vida, Él puede acortarla. Él sabe lo que Él es para ella. Él puede quitarme a mis amigos. Él puede arrojarme entre extraños. Él puede hacerme sentir desolado, hacer que mi ánimo decaiga, ocultarme el futuro. Aún entonces Él sabe lo que Él es para mi vida. Oh Adonai, oh regente de Israel, tú has guiado a José como un rebaño. Oh Emmanuel, oh sabiduría, yo me doy a ti. Yo confío en ti completamente. Dígnate cumplir tus altos propósitos en mí, cualesquiera que sean. Trabaja en mí y a través de mí. Yo he nacido para servirte, para ser tuyo, para ser tu instrumento. Haz que yo sea tu ciego instrumento. No te pido ver, no te pido conocer, solo pido ser utilizado. Qué bonito. Sí, encontramos aquí lo que en la escritura se llama misión, la misión como la verdadera dignidad de cada hombre, ¿sí? Y que el cristiano conoce. Nadie ha sido creado por accidente, sino personalmente, con una tarea única. Es importante que uno no ve la tarea. Si uno dice, bueno, a ver, aclaradme un poco cuál es mi misión. No, va a ver el siguiente paso. Lo importante es saber que en la fe, que estamos en la misión, estamos en la obediencia a Dios, haciendo un bien que desconocemos, pero que Él nos permite hacer y que Él hace con nosotros. Él hace de nosotros un bien para los demás, un don para los demás, un don para su reino. Es necesario renunciar a querer saber cuál es mi lugar en este plan total de Dios. Y por eso lo que se le pide al cristiano es la obediencia cotidiana, la alegría cotidiana de servir a Dios en el servicio a los demás.
Había una pregunta, ¿qué pasa si yo no cumplo mi misión? Newman dice, lo veis en la página 30, ¿verdad? El segundo párrafo. Si en verdad no cumplo, él puede suscitar a otro, como podría suscitar de las piedras hijos de Abraham. La cuestión es importante. Ciertamente no todas las misiones se llevan a cabo. E incluso los santos cumplen su misión con algún defecto. ¿Qué pasa con las misiones no cumplidas? ¿Cómo lleva a Dios adelante sus planes? Si ha decidido contar con nosotros para esos planes. O sea, lo que tenemos que hacer no es indiferente. Por eso se ha dicho arriba, en cierto modo, yo soy necesario para sus propósitos. Soy necesario porque Él ha querido que lo sea. Sí, Él me ha concedido ese lugar en su plan, en su amor, en su eudoquía, dice San Pablo en griego, en su plan total, benevolente. Si soy necesario, entonces el que yo no cumpla no es secundario, no es cualquier cosa. No se trata de que Dios compense con su omnipotencia, simplemente. La única respuesta está en la cruz del Señor, en su pasión. Adrien von Spee ve directamente el problema en el descenso a los infiernos, cuando se plantea qué pasa con los sacramentos mal recibidos, con la gracia desperdiciada, con las misiones no cumplidas. ¿Cómo podrá abrirse el cielo para uno que no ha cumplido la misión? Uno que al renegar de la misión ha renegado del sentido de su existencia. La respuesta hay que dejársela al Redentor, ¿sí? En la sobreabundancia de la gracia que Él obtiene para nosotros en el descenso a los infiernos, ese hacerse cargo hasta el final del pecado y de sus consecuencias, puede permitir que la misión rechazada dé lugar mediante la penitencia a una fecundidad sorprendente. Es la respuesta de Adrien von Spee. Y claro, a partir de esa sobreabundancia de la redención de Cristo, es posible que Él suscite a otro y Él compense. Sí. Sí, padre, una pregunta. Sí, la misión está claro, pero ¿cómo podemos conocer la misión de cada uno? Sí. La misión se nos presenta, Dios nos la presenta. Muchas veces, muchos cristianos están en la misión sin darse cuenta de que lo están, ¿verdad? No reflexionan sobre ello, tal vez por falta de oración. La misión es la vida que Dios nos da y la orientación que Dios da a nuestra vida. ¿Sí? Si se tiene la humildad de no forzar la conducción, se va conociendo la tarea. ¿Sí? Juan Manuel Sara, amigo conocido de algunos de ustedes, suele distinguir entre misión y tarea. Misión en el sentido más teológico no se puede conocer. La conoceremos en el cielo. La misión total de cada uno es nuestro lugar en el reino de Dios, nuestro lugar en su plan total. Lo que vamos conociendo aquí en la tierra son las tareas de la misión,
en nuestro camino cristiano vamos encontrando tareas que Dios nos encomienda. Sí. Y así conocemos, vamos conociendo paso a paso, como dice la oración mencionada antes, Lead Kindly Light. No pido conocer todo el panorama, me basta conocer el siguiente paso. A veces la misión se presenta, como en el caso de Newman, una misión extraordinaria que requiere gracias extraordinarias y manifestaciones extraordinarias de ella. ¿Sí? Las gracias de conversión en su vida, la ordenación sacerdotal, en fin, las tareas intelectuales, las tareas pastorales. Él va conociendo así su misión. Pero en las misiones más de cristianos como nosotros, más ordinarios, ordinarios en el sentido de común, ¿no? Dios nos introduce en el camino de la misión. Si uno agradece a Dios esto, como hace Newman aquí, o sea, que Él cuente con nosotros, se empieza a sentir que esta vida nuestra no es incolora, no es un poquito cristiana y lo demás pues es un poco aburrida, pero bueno, hay que vivir y hay que seguir adelante. No, se empieza a sentir todo como dentro de la tarea, de las tareas de la misión. Todo empieza a ser un servicio y empieza uno a sentir lo que dice al final de la oración: no querer sino servir. Las frases son muy fuertes. Yo he nacido para servirte, para ser tuyo, para ser tu instrumento. No te pido ver, no te pido conocer, solo pido ser utilizado. Quizá esto último es lo más sensato. No te pido conocer mi misión, te pido que me utilices y me hagas cumplirla. Sería la respuesta de Newman. Hans Urs von Balthasar veía también su misión un poco así, ¿no? Como un montón de fragmentos inconexos a los cuales él no les veía la forma, pero con la fe en Dios de que el cielo sí ve esa forma. El cielo nos conoce. El que acepta la misión y no desea sino servir en las tareas de la misión puede olvidarse un poco de sí mismo, sabiendo que en todo caso está en el camino. Sí, espero responder, Bernardo. Sí, gracias. Lo que pasa es que crea una gran desazón, ¿no? Muchas veces no conocer la misión, ¿no? Puede haber momentos de desazón, de pregunta, pero la respuesta está en el día a día, ¿no? Sí. En lo que el Señor nos plantea. Es Él el que nos plantea la vida que tenemos que vivir. Sí. Querer, como decía, querer conocer el alcance total de nuestra misión, eso sí hay que renunciar. Y da mucha paz cuando se renuncia. ¿Sí? Algo así como, ¿quién soy yo? Pues yo qué sé. ¿Sí? Eso lo sabe Dios y los ángeles lo ven, ¿no? El yo que ven los ángeles, como dice el poeta Paul Claudel. El yo que ven los ángeles, no el yo que yo veo. Que pues no es muy... sí, pues no, ¿qué se hace con este yo? Pues, no gran cosa. Entonces, sí, tiene que haber esa renuncia. En la Biblia encontramos esto en muchas páginas, sobre todo en la historia de los profetas, cómo Dios dispone de ellos. El más dramático tal vez Jeremías, ¿sí? Se queja, pero
pero es que me has engañado, Señor, me sedujiste, pero en el sentido de que me engañaste. Y Dios le dice, pues si no puedes correr detrás de los hombres, tampoco vas a poder correr detrás de los caballos. O sea, va a ser peor. Va a ser todavía más complicado. Jeremías nos da ese ejemplo de batalla, de querer servir a Dios, pero rebelarse un poquito mediante la queja. Nunca rompe la obediencia. En el Nuevo Testamento, la presencia inmediata de Cristo hace que estemos tocados con ese toque mariano que nos hace vivir la misión como amor puro al Señor, y nos hace sentir que lo importante es la misión de Él, que la misión de Cristo se despliegue su potencia, todo lo que el Padre ha previsto. Entonces, esta sería la respuesta final de Adrienne von Speyr. Sentir mi misión dentro de la misión de Cristo hace que la pueda vivir en paz. ¿Sí? ¿Seguimos? Con esta conciencia, el cristiano tiene delante un mundo que conoce tanto por la fe como por la ciencia, sin oposición. Solo el hombre vano, dice Newman con la energía del amor, examina las obras de la naturaleza como si estuvieran desprovistas de vida y de significado. Por parte de la fe, ésta acoge, encomia y custodia el interés del científico. El falso filósofo, el que desprecia la ciencia y dice buscar las causas sin detenerse en los fenómenos. Por el contrario, es falso. Por el contrario, para el cristiano, las teorías científicas son útiles como clasificaciones de los fenómenos, en la medida en que nos ayudan a rememorar las obras y los caminos y de los ángeles que son ministros de Dios, y porque permiten utilizar los beneficios de su providencia y los mandamientos de su voluntad en interés de los hombres. Se percibe en el entusiasmo de Newman no solo el romanticismo, sino el antiguo Oxford medieval, lleno de intereses científicos, es decir, aristotélicos en esa época, promovidos por los maestros dominicos y franciscanos. La fe y la ciencia descubren juntas la grandeza divina de la naturaleza y la ciencia. Gracias a la fe, se abre el significado sacramental de lo que estudia. Cuando nosotros discurrimos sobre la naturaleza de manera científica, enumerando los nombres de los seres que la componen, tanto inanimados como animados, y describiendo sus propiedades, deberíamos hacerlo religiosamente, como si estuviésemos siendo escuchados por esos augustos y terribles servidores de Dios, los ángeles, con esa modestia que es propia de quien habla en presencia de sabios y eruditos, de nuestra misma raza mortal, como simples principiantes tanto en el conocimiento intelectual como en los caminos de la virtud. Sí, quizás espero que se entienda, ¿sí? Hemos dado un giro fuerte en este párrafo, hemos cambiado de temática, aunque dentro de esta misma idea de la vida cristiana como decisión en la fe. El uso de la razón científica en este caso, está también dentro de la decisión de fe. Hay un modo de acercarse a la ciencia y a lo que estudia que corresponde a la fe. Newman le da mucha importancia aquí a los ángeles, ministros de Dios. Ya vimos en el sermón sobre lo invisible, no recuerdo bien el título. Ya vimos, bueno, creo que ya, sí, la importancia de esta presencia del mundo invisible de los ángeles en nuestro mundo. Sí, la apertura de la tierra al cielo no quita ninguna seriedad al interés científico.
al interés por el detalle de la naturaleza. Newman viene de Oxford y Oxford viene de los intereses científicos de la Edad Media, cuando de la mano de Aristóteles los cristianos buscaban una síntesis entre teología y conocimiento del mundo. Por eso se expresa de esta manera. En fin, no sé si hay alguna pregunta. Se menciona también el romanticismo, se percibe en el entusiasmo de Newman, no solo el romanticismo, porque el romanticismo fue en alemán, inglés, significó un nuevo entusiasmo por el mundo. Después de un racionalismo, de una ciencia que construye el mundo, los autores románticos vuelven a venerar una presencia santa, la belleza, una presencia santa de Dios en el mundo, que Newman identifica con los ángeles. Los ángeles se alegran según esta idea de que haya árboles, de que haya animales, de que haya esta vitalidad en el mundo. ¿Sí? Es tan fuerte el brillo de la verdad del mundo abierta a la verdad del Dios que la ha creado, que el mal que hay en el mundo no lo oscurecen, ¿sí? Y quedan integrados, ciertamente sin poder dar respuesta a todo. Sí, por ejemplo, lo que estamos padeciendo, ¿verdad? Esta epidemia, que es un mal muy grande para muchos, ¿sí? Que está dañando mucho a nuestro mundo. ¿Cómo la ve el cristiano? Pues no dejamos de ver, no podemos dejar de ver la sobreabundancia del bien, que es la creación misma, la sobreabundancia del bien, que es el ser. Como dice Chesterton, el dogma fundamental de que el ser es mejor que la nada. De modo que la contemplación del bien nos permite soportar el mal, sin que dudemos del triunfo del bien. No sé si hay alguna pregunta sobre esto, interés científico. Ya sabemos que Newman en el mundo de la ciencia siempre estuvo interesado. Sí, tuvo un pequeño fracaso en matemáticas al inicio en Trinity College en Oxford, probablemente debido a una mala pedagogía del que lo preparaba para el examen. Pero bueno, eso no impidió continuar sus estudios en Oxford y terminar como fellow de Oriel College. Pero bueno, conservó siempre ese interés. Se ve en la idea de la universidad ese interés por las distintas ciencias, por los descubrimientos, por las nuevas propuestas, siempre abierto de esta manera, o sea, abierto a la verdad del mundo, que es siempre, de algún modo, una proclamación de la verdad de Dios que lo ha creado. ¿Seguimos, por favor? El mundo ante el que está el cristiano no es un mundo a dominar, sino a admirar y a utilizar para bien de todos. La actitud de Newman, como la del romanticismo inglés, tiene la rara cualidad de poder ser a la vez platónica y empirista. Ya hemos visto por qué. Porque el mundo visible está acompañado y penetrado por realidades invisibles. Por eso es un mundo mágico en el sentido de Chesterton, Lewis y Tolkien, es decir, sacramental.
signo y presencia de algo superior al mundo mismo. Si el mundo goza de esa sacramentalidad natural, por lo mismo es también profecía de otro mundo. Esta es la paradoja del cristiano, que ama este mundo y cuanto más lo ama de verdad, más espera el otro. Por brillante que sea el sol, por bellos que sean los cielos y las nubes, por verdes que sean las hojas y la hierba de los prados, por dulces y melodiosos que sean los cantos de los pájaros, sentimos claramente que no son sino parte de un conjunto infinitamente más grande, y no queremos tomar la parte por el todo. Todas estas cosas proceden de un fuego de amor y de bondad que es Dios mismo, pero no son la plenitud de Él. Nos hablan del cielo, pero no son el cielo. No son sino los rayos esparcidos y los pálidos reflejos de su imagen. No son sino migajas caídas de su mesa. Sabemos que la desaparición del mundo visible será la manifestación del mundo invisible. Aquí aparece nuestro sermón, el mundo invisible, ¿sí? En el que Louis Bouyer le da mucha importancia. Muy bien. Entonces, quería comentar lo de esta idea de la rara cualidad de Newman de poder ser a la vez platónico y empirista. O sea, platónico en el sentido de orientar todo conocimiento al mundo superior, ¿no? Y empirista en el sentido de el interés por el detalle de este mundo. Newman admiró mucho a Francis Bacon, el filósofo de la ciencia inglés del siglo XVII, que es un hito en la historia de la ciencia, ¿verdad? Como uno de los que más influyó para establecer el método científico moderno. Sí. Incluso defiende a Bacon de los ataques de los que falsos filósofos no se interesan por los fenómenos y quieren solo explicaciones generales y superiores. A Bacon le pone alguna dificultad, pero en general su interés por su aportación al método científico, al método inductivo, a diferencia de la filosofía que deduce, la ciencia moderna induce sus conocimientos a través de la observación y la experimentación. Entonces, esto lo defendió Newman en Idea de la Universidad. En esto también es ejemplar, cómo no rompe como de muchos discípulos de Bacon, a los que Newman sí reprocha su parcialidad. Newman no rompe la visión metafísica del mundo, platónica, aristotélica, etc., la apertura del conocimiento del mundo a un misterio más grande. No rompe con esta orientación metafísica por el interés científico concretísimo. En fin, una rara cualidad, porque normalmente somos así. Si optamos por una cosa, optamos contra otra. Newman no tiene esa necesidad. Y la explicación está dada en el párrafo que hemos leído: por brillante que sea el sol, hay otro sol. Sí. Por grande que interesante que sea nuestro mundo, es parte de una totalidad mayor. Sí. El mundo visible está abrazado, penetrado por el mundo invisible. Y en el cataclismo final del que nos habla la Escritura, de la desaparición de este mundo emergerá como un nuevo cielo y nueva tierra, y entonces se manifestará el mundo invisible. Entonces conoceremos la verdad de este mundo, no solo la verdad del cielo. Muy bien. ¿Seguimos o alguna cosa que decir?
Pero este mundo, por otra parte, según la Escritura, es un mundo en tinieblas. El mundo ha rechazado y rechaza aún al Hijo de Dios. La esperanza cristiana no puede eludir este hecho. Más aún, es ante este hecho ante el que la esperanza responde siempre con más fe. Cuanto más desesperada nos parece nuestra condición, también está más cerca el advenimiento de nuestro liberador. También si guarda silencio, sabemos con certeza que su ejército viene hacia nosotros. El mismo desarrollo del dogma católico ha tenido un aspecto defensivo, pues la Iglesia primitiva vivía de la inmediatez de la vista y el oído. No necesitaba de grandes declaraciones de fe o de grandes apologéticas. Las cosas parecían más claras que hoy. Si uno creía en Cristo, pedía el bautismo y se disponía al martirio. Poco a poco todo se ha vuelto más complicado. Las tinieblas penetran en la Iglesia misma como herejías a las que hay que responder con la confesión de la fe que se hace oración. Si la alabanza de Dios, el objeto de nuestra fe, se convierte en una pálida copia del cuadro viviente que su presencia había impreso en los corazones de los primeros cristianos. Solo con la alabanza reverente a Dios puede mantenerse vivo un pensamiento cristiano. La teología tiene en la alabanza y la reverencia a Dios su fuente de vida. Si la fe ofrece con humildad lo que el intelecto aporta, si el amor alumbra el sacrificio, si el celo lo atiza y la reverencia lo preserva, Él iluminará nuestras palabras terrenas con la luz de su propia y divina santidad, hasta que lleguen a ser verdades salvíficas para las almas que tienen fe en Él. Muy bien. Son palabras muy elocuentes, muy hermosas. Destacaría de nuevo el carácter de decisión que tiene nuestra fe. Sí, el mundo sí está en tinieblas. Las tinieblas amenazan, penetran también en la Iglesia. Y la decisión de fe, sin embargo, es la de alabar a Dios incesantemente. Entonces, es la esperanza la que nos guía, permanece viva. ¿Sí? Lo oscuro de nuestro mundo no es nada comparado con la luz que nos da la esperanza. De la Escritura aprendemos esto que se dice al inicio del párrafo. Cuanto más desesperada nos parece nuestra condición, también está más cerca el advenimiento de nuestro liberador. Sí, esto muchas veces en el Antiguo Testamento, la situación desesperada de Israel parece que acabará con su existencia, pero la esperanza permite dejar a Dios las cosas y Él interviene en el momento decisivo. El Apocalipsis, como visión final de la historia del Nuevo Testamento, también nos presenta un creciente rechazo de Dios, una creciente difusión de las tinieblas de este mundo, de la constitución de este mundo como oposición a Dios, en el momento en que parece que ya los testigos de Cristo no pueden resistir el embate de los enemigos de Cristo, aparece el verbo, la batalla del verbo, Apocalipsis 19. El caballero que monta un caballo blanco, cuyo nombre es Palabra de Dios, y de cuya boca sale una espada de doble filo con la que acaba con sus enemigos. Sí. Chesterton dice que la esperanza cristiana no es esperanza, sino soporta situaciones desesperadas, humanamente desesperadas. Muy bien. ¿Alguna pregunta de Irene? Es llamativo, bueno, es que me ha hecho gracia, dice, antes era todo más fácil. Uno pedía el bautismo y se disponía al martirio. Es un poco...
Esto es de Newman, ¿no? ¿Verdad? Qué pena. No sé, No, o suyo. es mío, sí. Sí. Sí, bueno, pero es histórico, ¿no? Los primeros siglos de persecuciones, pues era eso, ¿no? Sí. Se puede leer Calixta de Newman, una novela preciosa, muy bien documentada históricamente. Es, es un gran trabajo, además de la buena literatura que encontramos ahí. Encontramos mucho conocimiento histórico de las persecuciones en el siglo III, en tiempos de San Cipriano, en el norte de África. Sí, el África romana, el África llamada proconsular. Sí, ahí la historia es esa, de conversión, bautismo, martirio. Sí. En el siglo IV, con la paz de Constantino, empezó una situación distinta, aunque con el mismo siglo IV hubo mucho martirio, ya no por parte de los paganos, sino por parte de los herejes. En fin. La idea me la sugería esta de uno pedía el bautismo y se disponía al martirio. Es un cuadro, me parece que de Grünewald, el martirio de San Mauricio, el de la legión tebana, esa legión romana que se convirtió entera y fueron mártires todos. ¿Sí? Y en el cuadro creo que es de Grünewald, no estoy seguro, está el obispo, que también es santo, no recuerdo su nombre, recibiéndolos y todos van caminando hacia el martirio, se los bautiza y los matan. Sí, esa época en que la fe era entrega total, y seguramente con muchas posibilidades, mediante el martirio, mediante la pérdida de la propia vida. Seguimos entonces. Ante el mundo, el cristiano toma una decisión por Dios y descubre la verdadera realidad del mundo en el mundo invisible. Pero no basta hacerlo una vez, ni basta renovarlo en los actos litúrgicos. La verdadera religión es una vida escondida en el fondo del corazón, y aunque no puede existir sin actos externos, lo más frecuente es que sean actos secretos, secretas caridades, secretas oraciones, secretas renuncias, secretas luchas, secretas victorias. La decisión es continuamente renovada. Es inevitable que exista en el mundo el juicio contrario, el que rechaza a Dios, y que el santo produzca también decisiones, en el mismo sentido en que él se ha decidido por Dios, y en el sentido opuesto de un rechazo más consciente. El lenguaje de Newman insiste en la decisión. No es posible la neutralidad, porque un mundo neutro es un mundo que ha dicho no. Nos exhorta a orar para que sean abiertos los ojos de nuestra inteligencia, a fin de pertenecer al ejército del cielo y no al del mundo. Uh-huh. En fin, es el sermón Cristo escondido para el mundo. Esta descripción creo que es muy importante. La verdadera religión es una vida escondida. Secretas caridades, secretas oraciones, secretas renuncias, secretas luchas, secretas victorias. No podemos tener una panorámica de la Iglesia. La vida de la Iglesia son estos secretos. Sí, son secretos que solo Dios conoce. Y sabemos que nuestra Iglesia es eso. Es visible, pero es también invisible. Está escondida su vitalidad en el secreto de los corazones que se adhieren a Cristo, que se deciden por Él. Por eso, ¿qué hace la Iglesia por el mundo? No sabemos, no se puede saber. ¿Qué hace cada cristiano? ¿Cómo reza? ¿Cómo obtiene? ¿Cómo ama? ¿Cómo sirve? No podemos saberlo.
El mundo no va a entender a la iglesia, no la puede entender. Necesariamente se perderá el sentido de esto, no soportará estos secretos. Y por eso el mundo puede volverse más contrario y hacer un rechazo más consciente. En fin, hay que decidirse a pertenecer al ejército del cielo y no al del mundo. Una hermosa expresión, paralela a la de las dos banderas de San Ignacio, la bandera de Cristo, la bandera del demonio, o a las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios, la ciudad del mundo. Hay que decidirse. Padre, un mundo neutro no es posible por eso mismo, ¿no? Exacto. Porque ante Dios no cabe, si se le conoce, no deja indiferente, ¿no? Sí, no cabe neutralidad. Sí, la gran tentación que nos dejó, según entiendo, la Ilustración, ¿no? Un deseo de hacer el bien, un amor a la ciencia, al estudio, a la verdad, pero neutral respecto de Dios. Dejando ese asunto del cielo para poder hacer el bien en la tierra, no se puede. Es Dios el que ama este mundo y no se le puede amar sin Él. Es Dios el que ama a los hombres y no se les puede amar consecuentemente, no se les puede amar de verdad a fondo sin Dios. Sí, ¿leemos? Finalmente, el mundo ante el cual está el cristiano es el campo de la glorificación de Cristo por parte del Espíritu Santo. Es el mundo en el que Cristo es manifestado a cada hombre por el Espíritu Santo. El tiempo del mundo es tiempo del Espíritu, y solo la fe viva nos puede capacitar. Se puede ver la misión del Espíritu Santo como el signo de una ley general de la divina providencia, que podría verificarse tanto en la Escritura como en los asuntos del mundo. Es decir, vivimos en este mundo algo más grande de lo que podemos entender. La continua presencia de Cristo manifestado secretamente por el Espíritu Santo. Muy bien. Este es el gran secreto de Dios. El gran secreto del reino de Dios que sigue vivo en el mundo, que está activo, que está creciendo. No sabemos cómo, es el Espíritu Santo el que mantiene esta vitalidad. Pues el cristiano es todo esto que hemos intentado decir hoy en las dos sesiones anteriores, me parece. Seguimos con este artículo sobre Newman y el laicado. No vamos a entrar en la parte del laicado propiamente. Ahora nos detenemos en un aspecto muy importante de la vida de Newman, su encuentro con la diferenciación de los estados de vida. Porque en el protestantismo en general, también en el anglicanismo, la diferencia de los estados de vida había desaparecido. O sea, no existía la consagración a Dios mediante la virginidad, pobreza y obediencia. Y sin embargo, Newman, como lo que vamos a ver es cómo él va descubriendo la necesidad concretamente del celibato. Así es, estas páginas son más de carácter histórico, por eso todo está tomado del libro de la biografía de Ian Carr, como que ya ha aparecido distintas veces, es quizá la biografía más autorizada
¿Podemos tomar la lectura? Si está por ahí o... Sí. La Iglesia Católica ha vivido de y en la diferencia de los estados de vida. Todos los cristianos son llamados a la radicalidad de la fe y el amor, como hemos visto. Pero es una evidencia evangélica y eclesial el que dentro de la misma fe, algunos son llamados por Dios mismo a dejar todo y seguir a Cristo en pobreza, virginidad y obediencia, mientras que otros han de vivir en la fe y el amor, en el espíritu del seguimiento de Cristo, en medio de las estructuras de la sexualidad conyugal y de los bienes materiales. Muy bien. En la Perdón, este es el hecho que primero tomamos de la vida de la Iglesia y fundamentalmente, o sea, como fundamento del Evangelio. Si todos estamos llamados a la radicalidad de la caridad, si todos tenemos como fin el amor a Dios y el amor al prójimo, sin embargo, Jesucristo mismo estableció diferencias. Algunos los llamó para que se quedaran con Él, a otros los envía a su casa para que den testimonio de Él, de lo que ha acontecido en el encuentro con Él. Esto lo encontramos en los Evangelios. O sea, Él mismo ha establecido un modo de seguimiento que pasa por el dejar todo. Y en este seguimiento no ha admitido a todos. No a todos. Aquí hay una realidad evangélica y eclesial que no es tan fácil de explicar. Cómo todos estamos llamados a la misma santidad y, sin embargo, es esencial esta diferenciación de los estados de vida. La diferencia de los dos estados, el estado común de los cristianos y el estado de los que son llamados al seguimiento mediante la renuncia, produce una perspectiva, si me permitís la comparación, son como dos puntos de fuga que crean la perspectiva para la percepción adecuada de la Iglesia. Así ha vivido la Iglesia. Como veremos, no ha habido pocas interrupciones de este modo de ver y solo han sido visiones heterodoxas. Así podemos seguir. Por su parte, en la antigüedad cristiana, solo movimientos heterodoxos pusieron en duda la importancia teológica de la virginidad o del matrimonio. Al inicio de la edad moderna del protestantismo defendió la idea de una sola forma de vida cristiana y relativizó al máximo la importancia de los estados distintos. Ni hay consagración, salvo casos excepcionales. En este punto, Kierkegaard es más un testimonio más bien trágico. Ni el ministerio pastoral es por sí mismo un estado, pues los clérigos se casan, ni el matrimonio, según Lutero, es un sacramento ni un estado cristiano, respetable, pero finalmente cosa del mundo ajena a Cristo. Muy bien, así dejó el protestantismo las cosas. Desaparece la diferencia de estados, todos tenemos la misma fe, todos tenemos los mismos mandamientos. Hay ni la virginidad ni el matrimonio pertenecen al misterio de Cristo. Sí, según Lutero, el matrimonio es cosa del mundo. Es algo que debe regular más bien el Estado, más que la Iglesia. Según Lutero. Así pues, esto es lo que Newman recibe, porque en el anglicanismo esto afectó mucho. Recordemos que el anglicanismo, según la definición de Bouillet, es un protestantismo con elementos de tradición católica, con más elementos de tradición católica que otras formas de protestantismo. En fin, que en el horizonte de Newman, en el horizonte anglicano al que pertenecía, no aparecía la posibilidad del celibato, la importancia del celibato.
entonces cómo lo encontró. Seguimos leyendo. Newman, nacido en esta tradición que había suprimido los estados, vivió respecto del celibato gracias extraordinarias aún antes de su ingreso en la Iglesia Católica, ajenas, por decirlo así, al contexto de la comunión cristiana a la que pertenecía antes de este paso. A los 16 años tuvo lugar lo que él llama conversión y que define hermosamente como un corte en la raíz de la duda, proporcionando una fortísima vinculación entre Dios y el alma. Era el año 1816 y en el otoño, después de haber leído y haberse enamorado de algunos textos de los padres en una historia de la Iglesia, una profunda imaginación tomó posesión de mí. No puede haber dudas sobre el hecho, es decir, que la voluntad de Dios sería que yo llevara una vida solitaria. Esta anticipación, que ha mantenido su base casi continuamente desde entonces, con la ruptura de un mes aquí y un mes allí hasta 1829, y después de esa fecha, sin ruptura alguna, estaba más o menos conectada en mi mente con la noción de que mi vocación en la vida requeriría un sacrificio como el que implica el celibato. Muy bien. Aquí describe, esto es la Apología Pro Vita Sua, aquí describe cómo la gracia de los 15 años, no 16, la gracia de los 15 años, la gracia de la conversión, implicaba el celibato, esa vinculación entre Dios y el alma, esa fortísima vinculación entre Dios y el alma que recibió como gracia, implicaba, y así fue quedando más y más claro, el celibato, la renuncia al matrimonio. No era fácil porque, repito, no era un horizonte de vida que existiera en la Iglesia Anglicana. Por eso, esta certeza conoció sus dudas un mes aquí y un mes allí, hasta 1829, en parte la insistencia de su madre, a ver para cuándo el matrimonio, sí, ya va siendo hora, todo eso. Sí, recordemos que nació en 1801, ya con 29 años, pues era cosa de tomar decisiones. En fin, a pesar de estas, como dice, interrupciones, o a pesar de estas dudas, de estas oscilaciones, desde los 16 años, Newman sabe que ha sido consagrado a Dios y acepta esta gracia. Pero luego, ¿qué pasa como clérigo de la Iglesia de Inglaterra, donde todos sus compañeros se casaban, sus compañeros del ministerio? Leemos. Un segundo. ¿Por qué Sí. el testimonio de Kierkegaard es trágico? Kierkegaard es un gran testimonio. Sí, hoy yo lo diría un poco más. O sea, Kierkegaard es un gran pensador protestante danés, ¿verdad? Él reprocha a Lutero que se haya escapado del monasterio, Lutero agustino. O sea, reprocha a Lutero, luterano, reprocha a Lutero haber roto con su consagración a Dios. Y sostiene que esta decisión del protestantismo echó a perder la reforma que Lutero habría podido producir. Mundanizó el cristianismo. El protestantismo, según Kierkegaard, no ha podido detener su progresiva mundanización por la falta por haber roto con la vida consagrada. Él osciló entre el matrimonio y el celibato, finalmente fue serio, pero murió muy joven. Sí, no recuerdo ahora con cuántos años. Sí, es un testigo extraordinario de Cristo y de esta recuperación de la necesidad de los estados de vida. En él es muy claro. Sí, más y más veía la necesidad, ¿no? de volver de consagrarse a Dios. Sí. Me gustaría vivir en la Edad Media y ser un monje, dice. En fin, son muchos sus testimonios al respecto.
no tiene mucho sentido especular qué habría pasado si hubiese vivido un poco más. Desde luego que en él lo que mueve a Kierkegaard es lo mismo que dice Newman, una fortísima vinculación entre Dios y el alma. En su caso, un realismo sobre Cristo que hace imposible, que le hizo imposible el matrimonio. No. Dios le pedía el celibato. Es trágico en el sentido de que no llegó a concretarse, ¿no? En una forma católica. Quedó como un testimonio de una cosa personal, ¿no? ¿Sí? En Newman, en cambio, como veremos, la decisión por el celibato va tomando la forma católica más y más. ¿Sí? Entonces, continuamos. Newman fue ordenado presbítero en la Iglesia de Inglaterra, ya como Fellow de Oriel College en Oxford. El matrimonio de sus compañeros de ministerio, incluso apreciando mucho el apoyo que recibían de sus mujeres, sentía dolor y perturbación cuando llegaban las noticias de sus matrimonios. Intuía desde muy pronto que no era el camino del servicio pastoral, el cual requería dar toda su alma a la Iglesia. Pero por la influencia de uno de sus grandes amigos, Richard Freud, empezó a valorar la excelencia intrínseca de la virginidad, más allá de su conveniencia para la libertad apostólica. ¿Se entiende? O sea, él veía que el matrimonio hacía que los sacerdotes anglicanos no pudieran dedicarse enteramente, ¿no? Entonces, su primera valoración del celibato es la libertad apostólica, poderse dedicarse más. Pero en este diálogo con su amigo empieza a ver que no solo hay un motivo apostólico, hay algo más. Sí. Sentía que solo un grupo sólido de clérigos célibes podría mantener el espíritu en el resto de los ministros casados. Y más tarde esto se dibujó con claridad como el ideal monástico, de modo que se llegó a preguntar sobre cómo podría fundarse una orden monástica para sostener a la inestable multitud. Es decir, el joven clérigo anglicano intuye la necesidad del juego católico de los estados distintos, y la confusión de la indistinción lo perturba y entristece. Predica con calor en St. Mary. No estemos satisfechos con nosotros mismos. No plantemos nuestro hogar en nuestros corazones o en este mundo o en nuestros amigos. Busquemos una patria mejor. Benditos sean aquellos que sacrifican la flor de su juventud y la fortaleza de su alma y su cuerpo para entregarla a Él. Benditos sean aquellos que en su juventud se vuelven hacia Él que dio su vida por ellos, y con gusto se la volvería a entregar. La preocupación no desaparece. ¿Qué sería del movimiento de Oxford, iniciado en 1833, si todos se iban casando? La noticia del matrimonio de Keble, a quien Newman consideró siempre el iniciador del movimiento con un célebre discurso en la universidad, le causó un dolor tan agudo que se sintió enfermo. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos este testimonio de una percepción sobre la necesidad de que en la iglesia en Inglaterra haya celibato en los sacerdotes. Y luego, más allá, que haya vida consagrada. La estabilidad monástica, piensa, apreciaba mucho la historia del monacato, la estabilidad monástica, la estabilidad en Cristo de la vida de los monjes, debería sostener a la inestable multitud de creyentes. No sabemos cuánto debemos a monjes y monjas, no sabemos cuánto debe la Iglesia a los consagrados, a las consagradas que nos han dado una visión de la Iglesia que ya no puede prescindir de ellos, como decía el Papa Francisco. No podemos imaginar la Iglesia sin religiosas. No podemos imaginar, no sé, tantas cosas. No podemos imaginar que Santa Teresa se hubiera podido casar. No es posible. Allá hay un don de Dios para el bien de la Iglesia
que pasa por la consagración virginal. Muy bien, pero seguimos. No se vea en esto ningún resentimiento contra el matrimonio. Simplemente es la emergencia incontenible de la necesidad de la distinción de misiones y estados que había desaparecido en la Iglesia de Inglaterra. El camino de vuelta a la tradición católica era y seguiría siendo doloroso. En 1833 había llegado ya Newman a la concepción del celibato como virginidad, como amor exclusivo de Dios, sin que deje de ser dolorosa la soledad. Escribe entonces en un poema: 3 veces benditos son aquellos que sienten su soledad, enfermos del corazón más allá del velo, vuelan buscando la presencia del único que bendice. Ya como sacerdote católico podrá expresar con lucidez teológica completa al respecto lo que ha intuido desde los 15 años, poniendo en el centro el amor que solo pueden ofrecer como estado de vida el matrimonio o la virginidad. No recomienda la vida solitaria como un fin en sí misma, pues de ello resultaría un estado melancólico e indeseable, por la soberbia en que se basa. Pero tal soledad no es la virginidad evangélica, la cual no es un estado de independencia y aislamiento, o soberbia lúgubre, o indolencia infértil, o afecto reprimido. El hombre fue hecho para la compasión, para el intercambio de amor, para la autonegación en beneficio del otro, más querido para él que él mismo. La virginidad del alma cristiana es un matrimonio con Cristo. Muy bien. Aquí se ve cómo ha madurado su visión del celibato desde primero simplemente la certeza de que Dios se lo pedía, después la observación de que la Iglesia perdía energías apostólicas sin el celibato, y poco a poco se va apareciendo el fondo. ¿Sí? La virginidad del alma cristiana es un matrimonio con Cristo. Se trata del amor y el amor se vincula. ¿Sí? Por eso la defensa de la virginidad es a la vez siempre una defensa del matrimonio. ¿Sí? El hecho de vincularse en un amor estable. ¿Seguimos? Por favor. Pero antes de encontrar en la Iglesia Católica el lugar sereno de su estado de vida, todavía intentó lo imposible en la comunión anglicana. Al ver cómo los jóvenes que se adherían al movimiento de Oxford se volvían inevitablemente hacia Roma, pensó y decidió que había que poner por obra para poder ofrecerles algo real en la Iglesia de Inglaterra el ideal monástico. Escribe en una carta que la única manera posible es formar un monasterio, un camino que dé cauce a sus deseos de oración y penitencia, y si no se lo otorgamos, con certeza se irán a donde sí puedan encontrarlo. Este es el principio y el fin de la cuestión. Newman lo pone por obra, se retira con algunos seguidores a Littlemore, donde vivirá con ellos bajo una regla de vida. De allí saldrá solo como católico en 1845, después de ser recibido en la iglesia allí mismo por el padre pasionista Domenico de la Madre de Dio, hoy también declarado beato. Muy bien. Pues así, el último intento del monasterio de Littlemore es hermoso, este último intento. Si se puede frenar esta huida hacia la Iglesia Católica de los jóvenes anglicanos del movimiento de Oxford, tal vez la única manera sea un monasterio. Pero no, el monasterio de Littlemore le llevó a él mismo a la Iglesia Católica. Sí, me parece que fueron desde 1841 al 45. Lo que yo quiero exponer es la necesidad de este hombre no católico de volver al estado de vida consagrada que en su comunión anglicana no existía. Es lo que me parece extraordinario, teológicamente muy significativo. Sí. Que
un protestante nos enseñe la importancia de la vida religiosa. Sí, terminamos. Si la distinción de los estados, la Iglesia pierde concreción, porque la pierde la entrega en el amor. Ya en la Iglesia católica, Newman escogió el oratorio de San Felipe Neri como la forma en que habría de vivir lo que ya había empezado como anglicano, su consagración a Dios. Es propio de los estados de vida bien definidos y poder relacionarse con los otros estados sin desfigurarlo. Si Newman pudo concebir teológicamente el papel del laicado, se debe ante todo a su personal definición en su propio estado. Por eso nos ha parecido necesario describir su camino hacia la conciencia católica de la virginidad correcta. El laicado, cuando se distingue del otro camino, dentro de la unidad del Estado cristiano. Por eso mismo, solo como católico podía Newman tener esta concepción teológica del papel de los laicos en la Iglesia. Muy bien. Pues hemos terminado el texto previsto para hoy. ¿Hay alguna cosa que comentar? En esta última parte, Newman es un testigo de excepción junto con Kierkegaard, los dos, como redescubrimiento de la importancia de los estados de vida sí, desde el protestantismo, desde el luteranismo de Kierkegaard, desde el anglicanismo de Newman. Jesús von Balthasar valora mucho este descubrimiento, porque ve que en general hoy en la Iglesia se tiende a no valorar suficientemente el valor del estado de vida, de la estabilidad del amor que se abraza al abrazar un estado. Muy bien. Y de nuevo, los estados tienen esa cualidad que al defender uno se defiende el otro. ¿Sí? Como dice de nuevo el Chesterton, que termine con él, cuando los monjes vuelve el matrimonio. En su novela El retorno de Don Quijote. Quizá hay algo quijotesco eso de ser monje o de matrimonio. Como sea, teológicamente es así en la historia de la tradición ha sido así. La defensa de un Estado es la defensa del otro, porque en ambos casos lo que se defiende, se propone, es la estabilidad del amor. Lo curioso es que después cuando se hace católico no quiso una vida monástica, ni quiso ser jesuita tampoco. No, por eso escogió el oratorio, que es una forma de consagración, ¿sí? Eso va en la misión. Newman sabía que su misión era activa. Sentía que su misión era... sí, una vez como católico sentía... En algún lugar, creo que en el diario, escribe: mi línea ha sido siempre la educación. O sea, se sentía obligado por la misión a dedicarse a la educación de los católicos en Inglaterra, sobre todo. Sí. Y sí, él concibió inmediatamente después de la conversión, fue activísimo, escribiendo, dando conferencias, y después recibió distintas misiones de los obispos. El oratorio de San Felipe Neri es una forma de vida consagrada. ¿Sí? Siempre quedará eso de por qué no escogió a los jesuitas con los que se formó en Roma. Bueno, sí. Tal vez su misión ya estaba muy perfilada y era precisamente el oratorio de San Felipe Neri
el que le concedía la forma de consagración adecuada para seguir adelante con la misión. Bonita. En algún lugar dice que los hijos de Santo Domingo y los hijos de San Ignacio, dominicos, jesuitas, son hombres de mucho espíritu, capaces de instituir formas de educación, pero que él, como hijo de San Felipe Neri, no se sentía tanto llamado a instituir, sino a inspirar. Sí, sí, tal vez haya algo ahí. San Felipe Neri fundó el oratorio un poco a fuerza, ¿no? Porque sus discípulos lo obligaron. Sí, no, iros a vuestras casas, no, nos quedamos contigo. ¿No? Y como tenía muy buen humor, pues lo aceptó como algo así. Newman sabía que debía inspirar y encontró en el oratorio esta forma. Y se enamoró de San Felipe Neri. Se puede leer en el libro de las meditaciones y devociones, las letanías de San Felipe. Una figura muy especial. Muy bien.